Permítanme presentarme con la formalidad que mi profesión exige, aunque comprendo que los eventos que estoy a punto de relatar desafiarán cualquier marco académico convencional que haya establecido a lo largo de mis 15 años como documentalista especializado en patrimonio histórico abandonado. Mi nombre es Dr. Samuel Vega y poseo credenciales expedidas por el Instituto Nacional de Conservación Arquitectónica, así como certificaciones en fotografía forense, análisis estructural de edificaciones históricas y documentación de propiedades en riesgo de demolición. He trabajado en más de 200 propiedades abandonadas a lo largo de mi carrera, desde haciendas coloniales hasta fábricas textiles del siglo XIX, manteniendo siempre un enfoque científico y metodológico que me ha permitido producir documentación técnica respetada por instituciones académicas y organismos gubernamentales de preservación patrimonial. La mansión Blackwood llegó a mi atención a través de canales oficiales completamente regulares, cuando recibí una carta del Instituto de Preservación Histórica Metropolitana solicitando mis servicios para un proyecto de documentación urgente. La propiedad, construida entre 1887 y 1892, según los registros municipales, había sido catalogada como edificio de interés arquitectónico debido a sus características neogóticas excepcionales y su estado de conservación relativamente bueno a pesar de haber permanecido desocupada durante los últimos 8 años. Los documentos oficiales indicaban que el último propietario, un coleccionista privado de arte y literatura histórica llamado Cornelius Blackwood, había fallecido intestado, dejando la propiedad en un limbo legal que finalmente se había resuelto a favor del municipio. La información proporcionada era técnicamente completa, pero curiosamente escueta en cuanto a detalles sobre las actividades del propietario anterior o las razones específicas por las cuales la propiedad había permanecido deshabitada durante tanto tiempo. La justificación académica para esta documentación era transparente y urgente. El ayuntamiento había programado la demolición completa de la estructura para el siguiente trimestre, con el objetivo de construir un complejo de viviendas de interés social en el terreno de 3 hectáreas que rodeaba la mansión. Mi función consistía en producir un registro fotográfico y técnico exhaustivo del deterioro estructural progresivo, catalogar los elementos arquitectónicos de valor histórico que pudieran ser salvados y reubicados en otros proyectos de restauración, y generar un informe detallado sobre el estado de conservación que justificaría oficialmente la decisión municipal de proceder con la demolición en lugar de invertir en restauración. El plazo establecido era de 2 semanas para completar la documentación inicial, seguido de una semana adicional para la preparación del informe técnico final. El equipo de grabación que llevé conmigo representaba lo más avanzado en tecnología de documentación patrimonial. Cámaras digitales de alta resolución con lentes especializados para fotografía arquitectónica, equipos de medición láser para generar planos tridimensionales precisos, sensores de humedad y temperatura para evaluar las condiciones ambientales, y dispositivos de grabación de audio para documentar cualquier problema estructural que pudiera manifestarse como ruidos o ecos anómalos. Además, implementé los protocolos de seguridad estándar que mi experiencia profesional había refinado a lo largo de años en propiedades abandonadas, verificación de la estabilidad estructural antes del ingreso, identificación de rutas de evacuación múltiples, comunicación regular con supervisores externos y uso de equipo de protección personal apropiado para ambientes potencialmente contaminados con asbesto, plomo o moho tóxico. La analogía que mejor describe mi aproximación a este tipo de trabajo es la de un arqueólogo que documenta meticulosamente las ruinas de una civilización antes de que sean cubiertas permanentemente por el desarrollo urbano moderno. Cada fotografía, cada medición, cada anotación técnica representa un esfuerzo por preservar digitalmente algo que desaparecerá físicamente para siempre, creando un archivo que permitirá a futuras generaciones comprender las características arquitectónicas y culturales de estructuras que ya no existirán en el mundo real. Mi responsabilidad profesional trasciende la simple documentación técnica. Soy un custodio temporal de la memoria histórica, registrando los últimos vestigios de épocas pasadas antes de que sean borrados definitivamente por las necesidades pragmáticas del presente. Esta comprensión de la importancia histórica de mi trabajo me había motivado a mantener siempre los más altos estándares de precisión y exhaustividad, independientemente de las características específicas o las historias personales asociadas con cada propiedad que documentaba.
El primer indicio de que la mansión Blackwood presentaba características que excedían los parámetros normales de mis documentaciones anteriores se manifestó durante el proceso de acceso inicial a la propiedad, cuando descubrí discrepancias significativas entre los registros oficiales que había revisado y la realidad física del edificio que tenía frente a mí. Según el inventario post-mortem que había consultado en los archivos municipales, la propiedad debería haber sido completamente vaciada de mobiliario y objetos personales como parte del proceso de liquidación de la herencia. Sin embargo, al cruzar el umbral principal, me encontré con habitaciones completamente amuebladas que sugerían ocupación reciente. Las salas de estar contenían sofás tapizados en terciopelo borgoña, mesas de caoba con revistas apiladas como si alguien las hubiera estado leyendo días antes, y estanterías llenas de libros organizados con la meticulosidad de una biblioteca personal activa. Las lecturas de temperatura que registraron mis instrumentos de medición ambiental mostraban variaciones que contradecían las condiciones climáticas externas de manera técnicamente inexplicable. Mientras la temperatura exterior se mantenía estable en 22 grados centígrados según mis mediciones, el interior de la mansión presentaba microclimas que oscilaban entre 15 y 28 grados en habitaciones adyacentes, sin evidencia de sistemas de calefacción o ventilación activos que pudieran justificar estas diferencias. Las habitaciones del ala este mantenían una frescura húmeda que recordaba el interior de una bodega subterránea, mientras que los espacios del ala oeste irradiaban un calor seco que creaba corrientes de aire ascendentes visibles cuando la luz solar atravesaba las ventanas emplomadas. Los fenómenos olfativos que comencé a documentar durante las primeras horas de exploración desafiaban mi comprensión de la ventilación natural de edificios abandonados. En múltiples ocasiones, el aire se saturaba con aromas intensos de incienso de copal y parafina quemada, fragancias que persistían durante periodos de 10 a 15 minutos antes de disiparse completamente sin dejar rastro. Estos episodios olfativos no correspondían con ninguna fuente aparente de combustión. Había inspeccionado minuciosamente todas las chimeneas y encontrado únicamente cenizas frías que parecían haber estado apagadas durante meses, y no existían velas, inciensos o cualquier otro material combustible visible en las áreas donde se manifestaban los aromas más intensos. Mis equipos de grabación comenzaron a registrar interferencias electromagnéticas que sugerían la presencia de campos energéticos de origen indeterminado dentro de la estructura del edificio. Las cámaras digitales experimentaban distorsiones intermitentes en la calibración de color, produciendo fotografías con tonalidades verdosas en ciertas áreas específicas que permanecían consistentes durante múltiples sesiones de documentación. Los dispositivos de medición láser mostraban lecturas erráticas cuando se dirigían hacia ciertos ángulos de las habitaciones, como si estuvieran detectando obstáculos invisibles o superficies reflectantes que no corresponden con la arquitectura visible. Más perturbador aún era el comportamiento de mis equipos de grabación de audio, que captaban frecuencias subsónicas constantes que creaban una sensación de presión en los oídos similar a la experimentada durante vuelos en aeronaves, pero sin ninguna fuente mecánica aparente que pudiera generar estas vibraciones de baja frecuencia. La documentación sistemática de estos fenómenos anómalos me obligó a reconsiderar mis protocolos de trabajo habituales, adaptando mis métodos de registro para incluir variables ambientales que nunca había considerado relevantes en documentaciones patrimoniales anteriores. Implementé horarios de medición más frecuentes para rastrear los patrones temporales de las variaciones térmicas. Establecí estaciones de monitoreo electromagnético en ubicaciones estratégicas para mapear las zonas de mayor interferencia y comencé a mantener un registro cronológico detallado de los episodios olfativos para determinar si seguían algún patrón predecible. Esta aproximación científica más rigurosa me permitía mantener mi objetividad profesional mientras documentaba fenómenos que claramente excedían mis experiencias previas, tratando cada anomalía como un dato técnico que requería análisis sistemático en lugar de especulación sobre sus posibles causas sobrenaturales. Durante mi exploración sistemática del segundo piso, siguiendo los protocolos de documentación que habían guiado mi carrera durante más de una década, descubrí una discrepancia arquitectónica que desafió tanto mi comprensión de la ingeniería estructural como mi confianza en la precisión de los planos oficiales que había estado utilizando como referencia.
Al medir las dimensiones interiores del ala norte de la mansión, encontré que existía un espacio de aproximadamente 4 metros de ancho por 8 metros de largo que no estaba representado en ninguno de los documentos arquitectónicos originales ni en las renovaciones posteriores que constaban en los registros municipales. Este espacio oculto se reveló cuando noté que el grosor de la pared que separaba dos dormitorios excedía significativamente las especificaciones técnicas necesarias para una pared de soporte, sugiriendo la existencia de un área intermedia que había sido deliberadamente omitida de los planos oficiales. El acceso a esta biblioteca oculta se lograba mediante un mecanismo de puerta secreta que funcionaba con la precisión mecánica de un reloj suizo, activándose cuando se presionaba una secuencia específica de libros en una estantería aparentemente decorativa del dormitorio principal. La habitación revelada contenía una colección de textos especializados que representaba décadas de adquisición meticulosa, tratados sobre tradiciones esotéricas occidentales y orientales, manuscritos originales sobre prácticas ceremoniales de culturas prehistóricas, ediciones raras de textos alquímicos medievales y compilaciones modernas de investigación académica sobre fenómenos paranormales y ocultismo histórico. La organización de esta biblioteca reflejaba el trabajo de un erudito serio, con sistemas de catalogación que incluían notas manuscritas en los márgenes, referencias cruzadas entre diferentes textos y traducciones personales de pasajes en idiomas antiguos. La implementación instintiva de protocolos especializados para la manipulación de materiales históricos sensibles se convirtió en una necesidad inmediata cuando comprendí el valor académico y la fragilidad de algunos de los textos que había descubierto. Varios manuscritos mostraban signos de antigüedad extrema, con pergaminos que requerían manipulación con guantes de algodón y exposición controlada a la luz para evitar deterioro irreversible. Establecí un área de trabajo temporal con condiciones ambientales apropiadas para la documentación fotográfica de estos materiales, utilizando técnicas de iluminación difusa y filtros especializados para registrar textos cuya tinta había comenzado a desvanecerse después de siglos de existencia. Mi formación profesional en conservación de documentos históricos me permitía reconocer la importancia científica de esta colección, independientemente de las implicaciones potencialmente perturbadoras de su contenido temático. El descubrimiento más desconcertante en esta biblioteca oculta fue la identificación de un sistema de seguridad que aparentemente continuaba funcionando a pesar de la ausencia de conexión eléctrica aparente a la red municipal. Las cámaras de vigilancia instaladas en las esquinas superiores de la habitación mostraban luces indicadoras activas que sugerían operación continua, y cuando intenté examinar el cableado que las alimentaba, descubrí que los cables conducían hacia el interior de las paredes sin conexión visible a ningún panel eléctrico o fuente de energía convencional. Más inquietante aún era la presencia de un sistema de alarma que había sido desactivado según los códigos de acceso manuscritos que encontré en el escritorio de la biblioteca, pero cuyos sensores de movimiento continuaban rastreando mis desplazamientos con precisión mecánica que indicaba funcionamiento pleno. El análisis técnico de estos sistemas de seguridad reveló un nivel de sofisticación que excedía considerablemente las capacidades tecnológicas estándar disponibles para instalaciones residenciales privadas. Las cámaras utilizaban lentes de alta definición con capacidades de grabación en espectros de luz infrarroja y ultravioleta, equipamiento típicamente reservado para aplicaciones de investigación científica o vigilancia gubernamental especializada. Los sensores de movimiento mostraban calibraciones que podían detectar variaciones térmicas de menos de 1 grado centígrado, permitiendo un monitoreo de presencia humana con precisión casi médica. La existencia de este equipamiento en una biblioteca privada dedicada a textos esotéricos sugería que el propietario anterior había considerado necesario mantener niveles de seguridad que excedían significativamente las precauciones normales para la protección de colecciones bibliográficas valiosas, implicando que los materiales almacenados en esta habitación poseían una importancia que trascendía su valor académico o monetario convencional. La transición desde la documentación de anomalías ambientales hacia el registro de fenómenos que sugerían presencia inteligente activa dentro de la mansión ocurrió de manera gradual pero innegable durante mi tercera semana de trabajo en la propiedad.
Los indicios iniciales se manifestaron como inconsistencias en la posición de objetos que había fotografiado meticulosamente como parte de mi protocolo de documentación sistemática, libros que aparecían abiertos en páginas diferentes a las registradas el día anterior, sillas que habían sido reposicionadas con precisión geométrica para formar patrones simétricos y cortinas que se encontraban corridas o descorridas en configuraciones que no correspondían con mis fotografías de referencia. Estas alteraciones ocurrían exclusivamente durante las horas nocturnas, cuando la mansión permanecía cerrada y sin supervisión humana, y su naturaleza meticulosa sugería intencionalidad deliberada más que efectos de corrientes de aire, asentamiento estructural o cualquier otro fenómeno físico convencional. Los registros de audio que mis equipos de grabación continua habían estado recopilando durante las semanas anteriores comenzaron a revelar patrones sonoros que desafiaban explicaciones acústicas normales para edificios deshabitados. Durante las horas comprendidas entre las 2 y las 4 a.m., los micrófonos captaban regularmente sonidos de pasos humanos con características específicas. El ritmo correspondía exactamente a una persona adulta caminando con propósito definido. El peso aparente sugería calzado de cuero sobre pisos de madera y la duración de estos episodios indicaba recorridos completos a través de habitaciones específicas del segundo piso. Sin embargo, cuando revisaba las grabaciones de video sincronizadas con estos registros auditivos, las cámaras no mostraban presencia física alguna que pudiera justificar los sonidos documentados, creando una disociación entre evidencia auditiva y visual que desafiaba mi comprensión de la física básica del sonido y el movimiento. Las puertas de la mansión comenzaron a exhibir comportamientos que requerían documentación técnica especializada debido a su naturaleza sistemática y aparentemente inteligente. Durante mis sesiones de trabajo diurno, presencié múltiples ocasiones en las que puertas que había dejado abiertas para facilitar la ventilación y el acceso se cerraban lentamente con movimientos controlados que excluían la posibilidad de corrientes de aire como causa. Estas puertas se cerraban completamente hasta el punto de activar sus mecanismos de seguro, requiriendo que utilizara las llaves originales que había recibido del municipio para volver a abrirlas. Más desconcertante era la selectividad de este fenómeno. Solamente ciertas puertas específicas exhibían este comportamiento, siempre las mismas, y únicamente cuando me encontraba trabajando en áreas distantes de la mansión que requerían periodos prolongados de concentración en tareas detalladas de documentación. El desarrollo de protocolos de respeto hacia estas manifestaciones surgió instintivamente como una respuesta profesional a patrones de comportamiento que sugerían la presencia de una inteligencia que reaccionaba a mis actividades dentro de su espacio. Comencé a anunciar verbalmente mi llegada cada mañana y mis intenciones específicas para cada sesión de trabajo, dirigiéndome al aire con la misma cortesía profesional que utilizaría al presentarme ante el propietario de una propiedad habitada. Implementé pausas de respeto cuando ingresaba a habitaciones donde había documentado actividad anómala, permitiendo aproximadamente 1 minuto de silencio antes de comenzar mi trabajo, como si estuviera esperando permiso implícito para proceder. Sorprendentemente, estos protocolos de cortesía correlacionaron con una reducción significativa en las interferencias con mis equipos y una estabilización de las condiciones ambientales que facilitaba mi trabajo de documentación. La comprensión gradual de que la mansión funcionaba como un contenedor activo de presencias vinculadas permanentemente al ocupante anterior se desarrolló a través de semanas de observación cuidadosa y análisis de patrones. Las manifestaciones no parecían aleatorias o caóticas, sino que seguían rutinas específicas que sugerían la persistencia de hábitos de vida del propietario fallecido. Las luces se encendían y apagaban en secuencias que correspondían con horarios de actividad humana normal, los aromas de incienso y parafina aparecían durante periodos que coincidían con horarios tradicionales de meditación o estudio, y los sonidos de pasos seguían rutas que conectaban áreas de la mansión que habían sido utilizadas intensivamente según evidenciaba el desgaste del mobiliario. Esta continuidad de actividad residual me llevó a conceptualizar la mansión no como un edificio abandonado, sino como un espacio donde patrones de vida establecidos durante décadas continuaban manifestándose independientemente de la presencia física de su originador, creando un ecosistema espiritual que requería reconocimiento y respeto para mantener el equilibrio necesario para la coexistencia pacífica entre mis actividades de documentación y las rutinas persistentes de sus habitantes.
El descubrimiento del santuario subterráneo ocurrió durante mi cuarta semana de documentación, cuando un análisis detallado de las mediciones estructurales que había estado recopilando reveló la existencia de un espacio arquitectónico significativo debajo del nivel del sótano convencional que aparecía en los planos oficiales. Las discrepancias en las mediciones de altura entre el exterior e interior del edificio sugerían la presencia de al menos 3 metros adicionales de espacio vertical que no podían ser explicados por los cimientos o sistemas de servicios documentados en los registros municipales. La implementación de protocolos de documentación a distancia se convirtió en una necesidad imperativa para mantener mi seguridad personal mientras continuaba cumpliendo con mi responsabilidad profesional de registrar exhaustivamente las características de este espacio arquitectónico único. Establecí estaciones de grabación automatizada utilizando trípodes y sistemas de activación remota que me permitían capturar imágenes y mediciones desde una distancia segura, minimizando mi exposición directa a los efectos físicos intensos que se manifestaban en proximidad inmediata al altar central. Desarrollé rutinas de entrada y salida del santuario que limitaban mi tiempo de permanencia a periodos de 15 minutos máximo, seguidos por intervalos de descanso en el nivel superior que permitían que mis equipos y mi sistema nervioso se recuperaran de la exposición a campos energéticos que claramente excedían los parámetros normales de funcionamiento tanto para tecnología como para fisiología humana. Las manifestaciones paranormales que había estado documentando en los niveles superiores de la mansión se intensificaron dramáticamente en proximidad a este santuario subterráneo, como si la presencia del altar y sus residuos ceremoniales funcionara como un amplificador para las energías que había estado registrando de manera más sutil durante las semanas anteriores. Las variaciones de temperatura se volvieron extremas, con lecturas que fluctuaban entre 8 y 35 grados centígrados en periodos de minutos, creando corrientes de aire que producían efectos acústicos similares a voces susurrantes en idiomas que reconocí parcialmente como variantes arcaicas de latín, griego y arameo. Mis equipos de grabación comenzaron a registrar frecuencias auditivas que excedían el rango de percepción humana normal, pero que producían efectos físicos perceptibles, sensaciones de presión en el pecho, mareos leves y una percepción alterada del paso del tiempo que hacía difícil mantener cronometrajes precisos de mis actividades de documentación. Los efectos electromagnéticos se intensificaron hasta el punto de interferir significativamente con el funcionamiento de mis equipos técnicos especializados. Las cámaras digitales producían imágenes con distorsiones que seguían patrones geométricos específicos, creando efectos visuales que parecían mostrar formas humanas translúcidas superpuestas a la arquitectura del santuario, aunque estas figuras no eran visibles a simple vista durante la captura de las fotografías. Los dispositivos de medición láser mostraban lecturas que sugerían la presencia de obstáculos sólidos en áreas del espacio que estaban visiblemente vacíos, como si existieran estructuras o entidades que interactuaban con la tecnología de medición sin ser detectables por la percepción humana directa. Más perturbador aún era el comportamiento de mis equipos de comunicación, que comenzaron a recibir transmisiones en frecuencias que no correspondían con ninguna estación de radio comercial, mensajes en códigos que parecían seguir patrones lingüísticos, pero que utilizaban vocabularios que no podía identificar o traducir. La implementación de protocolos de documentación a distancia se convirtió en una necesidad imperativa para mantener mi seguridad personal mientras continuaba cumpliendo con mi responsabilidad profesional de registrar exhaustivamente las características de este espacio arquitectónico único. Establecí estaciones de grabación automatizada utilizando trípodes y sistemas de activación remota que me permitían capturar imágenes y mediciones desde una distancia segura, minimizando mi exposición directa a los efectos físicos intensos que se manifestaban en proximidad inmediata al altar central. Desarrollé rutinas de entrada y salida del santuario que limitaban mi tiempo de permanencia a periodos de 15 minutos máximo, seguidos por intervalos de descanso en el nivel superior que permitían que mis equipos y mi sistema nervioso se recuperaran de la exposición a campos energéticos que claramente excedían los parámetros normales de funcionamiento tanto para tecnología como para fisiología humana.
La noche del 23 de octubre marcó el evento más crítico y transformador de mi experiencia profesional en la mansión Blackwood, cuando un error de cálculo en mi cronograma de documentación me llevó a presenciar e interrumpir accidentalmente lo que solo puede ser descrito como una actividad ritual en progreso activo dentro del santuario subterráneo. Había decidido realizar una sesión de grabación nocturna para capturar las manifestaciones auditivas que mis registros indicaban alcanzaban su mayor intensidad entre las 11:30 p.m. y las 2 a.m., pero al descender al santuario aproximadamente a la medianoche, encontré el espacio iluminado por velas que se habían encendido espontáneamente y dispuesto para una ceremonia que claramente estaba siendo ejecutada por presencias que no podía ver directamente, pero cuya actividad era innegablemente real y coordinada. La manifestación directa de múltiples entidades que revelaron la verdadera naturaleza de la mansión como espacio de reunión espiritual activo superó completamente mis marcos de referencia profesionales y personales para procesar experiencias sensoriales. El aire del santuario se había espesado hasta adquirir una consistencia casi líquida que dificultaba la respiración y creaba efectos ópticos que distorsionaban las dimensiones aparentes del espacio, haciendo que las paredes parecían expandirse y contraerse, siguiendo un ritmo similar a la respiración de un organismo gigantesco. Las temperaturas fluctuaban de manera tan extrema que podía sentir ondas de calor y frío que se alternaban cada pocos segundos, mientras que los efectos electromagnéticos intensificados creaban campos de fuerza tangibles que empujaban y tiraban de mi cuerpo con suficiente intensidad para afectar mi equilibrio y coordinación motora. Las alteraciones en mi percepción espacial y temporal durante este encuentro directo representaron el aspecto más desconcertante y aterrador de toda la experiencia. El santuario parecía haberse expandido hasta dimensiones que excedían físicamente los límites del edificio que lo contenía, con corredores y cámaras adicionales que se extendían en direcciones que contradecían la geometría euclidiana básica. Mi sentido del tiempo se distorsionó completamente. Eventos que parecían durar horas según mi percepción subjetiva resultaron haber ocurrido en minutos según mis equipos de grabación, mientras que acciones que creía haber completado instantáneamente mostraban duraciones de 30 o 40 minutos cuando revisé posteriormente las grabaciones automatizadas. Estas alteraciones perceptuales me hicieron cuestionar fundamentalmente la confiabilidad de mis sentidos y mi capacidad para mantener la objetividad científica necesaria para documentar eventos que trascendían claramente los parámetros de experiencia humana normal. La necesidad de aplicar conocimientos que había adquirido de los textos esotéricos de la biblioteca oculta para negociar una salida segura del santuario me obligó a reconocer que mi función en esta situación había evolucionado más allá de la simple documentación pasiva hacia la participación activa en dinámicas espirituales que requerían comprensión y respeto hacia protocolos que excedían mi formación académica convencional. Recordé referencias específicas en varios manuscritos sobre técnicas de comunicación respetuosa con entidades territoriales, incluyendo posturas corporales, fórmulas verbales y ofrendas simbólicas que podían ser interpretadas como solicitudes de permiso para retirarse pacíficamente de espacios considerados sagrados o protegidos. La implementación cuidadosa de estos protocolos tradicionalistas resultó efectiva para reducir gradualmente la intensidad de las manifestaciones hasta niveles que permitían el movimiento físico seguro, aunque el proceso requirió aproximadamente 2 horas de negociación ceremonial continua que me dejó física y emocionalmente agotado. La comprensión final de que el propietario anterior había establecido contratos espirituales que permanecían legalmente vigentes después de su muerte física transformó completamente mi interpretación de todos los fenómenos que había estado documentando durante las semanas anteriores. Las reservas ejecutadas en el santuario no habían sido simplemente ceremonias académicas o exploraciones intelectuales del ocultismo histórico, sino acuerdos formales con entidades que consideraban la mansión su territorio permanente y que esperaban el cumplimiento continuo de obligaciones ceremoniales específicas independientemente de la mortalidad de su contraparte humana original.
Mi presencia en la propiedad había sido interpretada inicialmente como la llegada del sucesor designado para continuar estas responsabilidades rituales, y mi ignorancia sobre la naturaleza de estos compromisos había creado tensiones que requerían resolución diplomática para evitar consecuencias que podían exceder significativamente mi capacidad de manejo o supervivencia personal. Los días posteriores al incidente del santuario subterráneo trajeron una serie de revelaciones que transformaron completamente mi comprensión sobre la verdadera naturaleza de mi contrato de documentación y las intenciones reales de las instituciones que habían coordinado mi participación en este proyecto. La primera indicación de que mi función había sido más compleja desde el inicio llegó cuando recibí una visita inesperada de representantes del Instituto de Preservación Histórica Metropolitana que mostraron un conocimiento detallado sobre los eventos específicos que había experimentado en la mansión, información que no podían haber obtenido a través de mis informes oficiales, los cuales habían sido deliberadamente técnicos y cautelosos en cuanto a la descripción de fenómenos anómalos. Su familiaridad con terminología esotérica específica y su comprensión sofisticada de las implicaciones de los descubrimientos que había realizado en la biblioteca oculta y el santuario subterráneo sugerían que poseían experiencia previa con propiedades que exhibían características paranormales similares. La revelación de que la demolición programada era en realidad un procedimiento de contención espiritual coordinado por autoridades gubernamentales especializadas que habían estado monitoreando la actividad de la mansión Blackwood durante años, me obligó a reconsiderar cada aspecto de mi participación en este proyecto desde una perspectiva completamente diferente. Los representantes me explicaron que organizaciones como el Instituto funcionaban como agencias de fachada para operaciones de inteligencia esotérica que requerían cobertura académica legítima para investigar y gestionar propiedades donde individuos privados habían establecido contactos con entidades que representaban riesgos potenciales para la estabilidad de la realidad consensual.